Miqueas capítulo 3. Leo en el nombre de Jesús. Oíd ahora, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, le desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis, como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis al Señor, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro. En aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol. Y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oí ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertid todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor, diciendo: ¿no está el Señor con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Aquí vemos esta profecía que Miqueas nos escribe acá, ¿verdad? Donde Miqueas dice en el capítulo 3 que él está denunciando a los dirigentes de Israel, a los jefes de las casas, a todos aquellos pues que tenían posiciones importantes. Recordemos que el gobierno de Israel era un gobierno de Dios, con leyes de Dios, no como nosotros, pues Venezuela, que funcionamos por leyes humanas. Entonces, es tremendo esto porque acá lo primero que Dios le dice a este pueblo es que a ellos les concierne saber lo que es justo. Y Dios se lo dice a manera de pregunta: ¿no les concierne a ustedes saber lo que es justo? Y es tremendo porque es algo importante para nosotros hoy. Porque nosotros siempre tenemos que hacernos una pregunta, o sea, ¿eso que hacemos es lo que es justo? ¿Las decisiones por las cuales vamos detrás son justas? Es así, porque continúa Miqueas en el capítulo 2 y dice: ustedes que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. O sea, aborrecéis lo que es bueno y amáis lo que es malo. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros tenemos que entender esto, o sea, aborrecer, o sea, ustedes tienen en poco lo que es bueno. ¿Y qué es tener en poco algo? Saber que ese algo tiene valor, pero prefiero
dejarlo en poco de acuerdo a la decisión que tomo. ¿Se ve? Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. O sea, lo malo es a lo que tú te inclinas. ¿Sí? Es una cuestión que habla de cómo yo juzgo las cosas. Y nosotros como cristianos deberíamos tener un juicio de cristiano. Es así. Nosotros muchas veces nos preocupamos por cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sonreír, de responder. Y eso está bien, eso no es malo, eso tiene buena reputación. Pero no es el peso del asunto. El peso del asunto es de acuerdo a qué yo tomo mis decisiones. Por ejemplo, dice Pablo a los Corintios, en Segunda de Corintios, en el capítulo 13, dice Pablo, mira lo que dice Pablo. En el versículo 5 dice Pablo: examinaos a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagas, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Entonces Pablo le dice a ellos que yo oro por ustedes para que ninguna cosa mala hagan. No para que nosotros seamos aprobados porque somos los que lo enseñamos, no, sino para que hagan lo que es bueno. Porque nada podemos contra la verdad, es una realidad. Pero Pablo dice, sino por la verdad. ¿Cómo es esto? Que todos nosotros las cosas las hacemos porque nos inclinamos hacia la verdad. ¿Se ve? No a lo que es verdad, a la verdad, dice Pablo. Por la verdad, porque Jesús es la verdad. La palabra es la verdad. O sea, todo juicio debe ser de acuerdo a la verdad. O sea, cuando yo hago las cosas por la verdad, es donde yo voy a tener la bendición de Dios. Es donde Dios ciertamente va a estar conmigo, porque yo hago las cosas por lo que Él dice. Y es el problema que muchas veces estamos en Él y no lo resolvemos, porque estamos haciendo las cosas y no discriminamos cómo hacemos las cosas. Ni siquiera pensamos, oye, de verdad, o sea, este juicio yo lo hago por lo que Dios dice o porque, bueno, no se ve malo en el tiempo. Y es importante, porque Pablo decía que él sostenía gran lucha. Él tenía gran lucha. Y esta lucha que tenía Pablo obviamente no era carnal, era una lucha espiritual, como la que el Señor tuvo en Getsemaní, tal vez no de la misma magnitud, pero una lucha espiritual. Tanto que Pablo en una ocasión le escribe a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. O sea, esas luchas que tenemos acá. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Decisiones no por lo que conviene hacer en el momento. No, porque dice que prediques la palabra si es oportuno o inoportuno. O sea, Dios, tú no vas a hacer las cosas de Dios por como esté el tiempo o lo que más conviene. No. Tienes que hacerlo porque realmente eso es lo que va a tener poder. Y eso, si eres cristiano, lo vas a hacer por agradar a Dios. Pero en realidad ahí es donde va a haber poder. ¿Por qué? Porque nada podemos contra esa verdad, sino por ella. Todo lo que algunos no entienden. Tanto que Salomón dice que algunos, bueno, como no se aplica la sentencia en el momento, se habitúan a hacer lo malo, pues. Pero es porque la sentencia no viene en el momento. Tanto que después viene y no saben ni siquiera si esa sentencia vino por aquello. Entonces su corazón se habitúa a lo malo. ¿Se ve?
porque no entienden el porqué de la sentencia, porque si la sentencia en el momento la persona entiende, hice esto y me pasó esto. Pero pasa después, la persona no entiende por qué vino esa sentencia. Entonces su corazón se habitúa a hacer cosas malas. Y es tremendo. Porque nosotros tenemos que entender esto, porque aunque Miqueas habla a los diligentes, después Miqueas dice algo que es muy interesante. Mira, él dice, cuando él se pone en contraste a todos aquellos que él acusaba por mandato del Señor, en el versículo 8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Entonces ya no es tanto cuando habla con respecto a él de los dirigentes. ¿Se ve? Porque él denuncia el asunto porque normalmente los dirigentes son los que son visibles. Si yo estoy acá y estoy como uno de ellos, pues que hablaba porque era próspero la cuestión, hablar. Todo lo hacían por precio y esto, entonces, por eso es que vemos pastores de la prosperidad y gente que habla porque todo les es lucrativo y dice, voy a hacer una iglesia más grande y esto porque es un negocio. Y tú ves esas megas iglesias que se hicieron, todo eso, y tú veías que decían, no, que Dios te puede dar y todo eso, porque era un negocio. Sí, el que está haciendo eso se ve, es visible. Entonces, la denuncia va a aquellos, pero Dios nada más no le está hablando a aquellos. Porque dice Miqueas, mas yo estoy lleno. ¿Se ve? Y entonces ya redondea. Y nosotros tenemos que entender cuando Dios redondea, porque aunque las tribus se dividieron, Dios dice a Jacob y a Israel. ¿Por qué? Porque hubo una división de tribus para que ninguno se quede por fuera. ¿Se ve? Entendemos que Jacob e Israel es el mismo. Amén. Pero Dios quiere que se entienda algo. Entonces, es esto. Porque cuando Dios nos da la palabra a nosotros somos los que debemos de saber qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. A veces usted ve personas que llegan, oye pastor, a mí me llegaba mucho, me pasó esto, yo quiero que usted me dé un consejo. Y uno los aconsejaba porque uno tiene que hacerlo como siervo del Señor. Pero no deberían ni preguntar ese consejo cuando se les ha enseñado tanto. ¿Se ve? Pero ¿por qué las personas entran en ese dilema de preguntar, ¿será que hago esto? ¿Será que hago esto? ¿Por qué entran? ¿Por qué la persona no tiene ese carácter de saber lo que es bueno y emitir un juicio? Nosotros somos los que debemos de juzgar. Pablo reprende a los corintios porque dice que cómo no pueden juzgar cosas pequeñas cuando somos llamados a juzgar a los ángeles. Tremendo. Sí. Hables de esto. Porque hay personas a veces que no es que no sepan realmente lo que la palabra le dice de acuerdo a eso. Es que están buscando la manera de tomar la decisión que menos les afecte. Entonces, eso es el ser creyente. Porque Jesús habló de que nosotros nos negáramos a nosotros mismos para que pudiéramos ir detrás de Él. Y el negarse a uno mismo es esto, porque a veces Dios nos está exigiendo cosas y no queremos hacerlas, porque no nos conviene. ¿Sí? Pablo dice, porque nada podemos contra la verdad. Si eso no te conviene y tú de repente piensas que bueno, no me conviene esto, créelo. Si eso es contra la verdad, no te conviene. Al momento, bueno, parece ser algo beneficioso. Sí, al momento. Pero no te conviene, créelo. Porque si no es por la verdad, el momento que llegue la sentencia, bueno, tal vez ni lo entiendas. Porque por eso el hombre se habitúa a hacer cosas malas, porque no entiende. Cuando llega esa sentencia, ¿por qué es esa sentencia? Pues la sentencia viene en algún momento. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Entonces, como no entiende, no puede recapacitar y decir esto lo hice por esto. Y mira,
lo que me pasó, no lo voy a hacer más. ¿Se ve? Por eso hay personas que a veces usted la ve y tomaban y tuvieron un accidente y dejaron de tomar, más nunca tomaron. Porque entendieron, oye, mira, yo también, mira lo que me pasó, no voy a tomar más. Pero fue algo inmediato. Y ciertamente el hombre aprende así. Hay gente que no aprende así y siguen tomando. Yo no entiendo eso, pero bueno. Yo no entiendo esas cosas porque eso va mucho más allá. Pero es importante que nosotros entendamos esto. Porque Dios nos da la palabra a nosotros. Nosotros nos congregamos. Nosotros nos congregamos ¿para qué? Porque Dios quiere hacernos perfectos. Que podamos hacer toda obra buena. Ese es el producto de que nos congreguemos. Es así. No es que la gente te vea perfecto, porque ese es el error de algunos. Que creen que cuando se convierten se van a ver perfectos. No. Siempre van a decir que tú eres el peor. Y por muchas cosas que tú hagas buenas, tú hagas 100 buenas y hagas una mala, con esa mala es suficiente para no mirar aquellas buenas y levantarte esa mala que hiciste. Y obviamente algún día harás alguna mala, porque no hay hombre que no peque. ¿Se ve? No hay hombre que no peque. Entonces, son cosas. Nosotros no podemos vivir por lo que la gente piensa de nosotros. Nosotros tenemos que vivir por la verdad, por lo que Dios dice. Nosotros nos concierne saber lo que es justo. Podemos decirlo en otro sentido. Saber lo que es correcto. Nos conviene a nosotros. No sabemos lo que es correcto. ¿Ah? No sabemos. A veces hacemos cosas que jamás deberíamos hacerlas. Porque Dios las reprueba totalmente acá. Pero aún así las hacemos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos mirando a la verdad. Porque si miramos a la verdad nos vamos a detener a considerar nuestro camino y nos vamos a devolver. Pero es porque no la estamos mirando. Y estamos actuando como necios. Porque si no miramos la verdad era porque no nos convenía en el momento. Hay gente que es cristiano cuando más les conviene. Son cristianos. Porque todo está light, todo se ve bien. Soy cristiano. Pero Dios lo sabe. Porque cuando dice que Él es el que prueba, Dios te va a probar a ver si eso es cierto. ¿Se ve? A ver si eso es cierto. Por eso Jesús nos mandó a nosotros a orar. Para que Él no nos pusiese a prueba. ¿Se ve? Pero esta condición de orar, de que Dios no nos ponga a prueba, no es que Él deje de probar, sino es que nosotros podamos, en medio de las situaciones, nosotros estar bien inclinados a lo que Él dice. ¿Se ve? No me dejes estar en esos momentos donde tengo que ser probado porque realmente no paso por allí. Porque la prueba se le pone ¿a quién? A alguien que no puede aplicar a eso. Esa es la prueba. Igual a que ustedes les ponen para pasar de un grado a otro, en un liceo, en una universidad. Todas esas pruebas es porque usted no puede aplicar a eso. En el momento después de la prueba, si la pasa, puede aplicar a eso. ¿Se ve? Entonces, es importante esto, porque muchas veces nos congregamos y estamos y venimos y nos estamos olvidando de lo más importante. Cuando a diario tomamos decisiones, hacemos cosas, se nos olvida lo más importante. Y es saber que eso que Dios nos está dando es para que nosotros andemos por eso. O sea, Dios no te dijo, siéntate hoy acá y recibe la palabra y ajá, bueno, ya escuchaste y eso, ahora sigue tu camino, con tal escuches. No, porque Dios te está dando algo. Jesús le decía a sus discípulos, de gracia recibiste, ahora dalo de gracia. ¿Qué recibieron ellos de Jesús? Sabemos que no era comida, sabemos que no era vestido, sabemos que lo que recibían del Señor eran sus enseñanzas día y noche. Era lo que ellos recibían del Señor a diario. Y eso era lo que ellos iban a dar de gracia. Es así. O sea, ¿qué iban a dar ellos? Lo que recibieron. Jesús le dijo en otra ocasión, al que mucho se le da,
mucho se le demandará. Es así. Y ellos más que nadie entendían eso, porque los que más recibían eran ellos. Es así. Por eso vemos que Pedro, que el Señor le estaba dando un poco más, el diablo lo pidió para zarandearlo. Eso dijo Jesús. Entonces, fue zarandeado. ¿Por qué? Por causa de esas cosas que había recibido. Es tremendo. Vemos las pruebas de Abraham, vemos las pruebas de David, pruebas tremendas, las pruebas de Moisés, pero era por lo que Dios les estaba dando a ellos. Nosotros nos congregamos acá, Dios nos da. Por eso a veces no miramos situaciones y cosas, pruebas que vienen producto de que Dios nos da. Si tú haces caso omiso a eso que Dios te da, te va a traer problemas, porque lo que Dios te da es para que tú vayas por eso. Por eso. A veces, mira, a veces como creyentes tomamos decisiones para vernos bien y no nos damos cuenta que ofendemos al Señor por tomar decisiones para vernos bien, porque un cristiano debería hablar pasito, debería hacer esto y esto, porque eso es lo que dice el mundo. Pero déjame decirte que la Biblia dice que un cristiano no es lo que dice el mundo, porque el mundo siempre los despreció. Pero hay cristianos que, bueno, que van a iglesia y dicen ser cristianos, que la gente dice, oye, sí, míralo, tú siempre lo ves y oye, y se ríe y te saluda y eso es un cristiano. ¿Sí? Eso es tremendo. Porque en lo que Miqueas nos está diciendo, yo creo que ese se ríe, el que saluda, yo lo veo, es como los que Dios está denunciando. Porque estoy viendo que el que está lleno, vas a denunciar. El que está lleno, vas a decir lo que está mal. Entonces hay que estar pendiente de eso. Porque si no estamos pendientes de eso, nos vamos a meter en problemas. Porque, ¿qué cree usted cuando usted está haciendo cosas que no se inclinan a Dios? ¿Usted cree que donde Dios esté, no lo van a denunciar? Bueno, eso es porque usted no sabe que el Espíritu Santo está en medio de los templos del Señor, los templos de los creyentes. Y si usted va a un lugar donde Dios no se mueve, donde Dios no habla, obviamente no lo van a denunciar. Pero créalo que si usted va a un lugar donde Dios habla, usted va a decir, uy, ¿cómo saben? No es como saben, usted va a entender. Usted va a entender. Aquel me está denunciando. Y es así. Porque Él denuncia, Él señala. Él dice, sobre ustedes se pondrá el sol. No, pero no el sol, ay, qué bueno el sol. No. ¿El sol para qué? Para mostrar las cosas. Así es Dios. Es tan importante esto, que nosotros entendamos el ir por la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos concierne saber lo que es bueno, lo que es justo. A nosotros nos concierne saber. A veces, mira, tomamos decisiones y, por ejemplo, yo pongo este ejemplo para que se entienda. Jesús entró en el templo y Jesús volcó las mesas, hizo todo esto. Pero imagínate si Jesús a todos los lugares donde fuese, Jesús, bueno, aquí estaban cobrando impuestos y ay, le da una patada a los impuestos. Entonces Jesús fue para otro lado y estaban vendiendo palomas y ay, le dio una patada a las palomas. Ya es como, ¿verdad? Oye, Jesús, ¿a dónde llega? Le está dando patadas a las cosas, ¿verdad? Es una cuestión que... ¿Por qué? Porque nosotros a veces tomamos decisiones. Cuando en la iglesia hay disciplina, cuando en la iglesia hay corrección, cuando en la iglesia pasan todas las cosas, a veces se hacen cosas que esas cosas no es un aplicativo a lo que pasó, de acuerdo a lo que la misma palabra te dice. Pero ese aplicativo que tú haces, cuando tú lo aplicas, o sea, cada vez que tú quieres, ya deja de ser un aplicativo, una disciplina. ¿Se ve? Es así. Yo por lo menos los niños,
yo lo puedo corregir a ellos. Y lo puedo corregir por esto y lo otro, lo puedo hacer. Pero si yo todos los días los agarro a palo, ¿sabes? Entonces tú puedes decir, no, es que hoy hizo algo malo, mañana también y pasado. Yo a esto lo debería tener agarrado a palo, entonces a cada 5 minutos. ¿Ah? Pero no puedo hacer eso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra me dice que no lo esperéis. ¿Se ve? ¿Y qué es esperar a alguien? Bueno, es el hecho de una acción repetida, que aunque tú creas que está bien, no está bien. Porque la Escritura te dice que lo críes con disciplina y amonestación en el Señor. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad? Y por eso pongo este ejemplo, cuando nosotros hacemos algo, en cualquier cosa, lo hacemos por la verdad. A veces la Escritura te dice al que te pide, dale. Pero viene una persona y tú lo ves y está ahí, te va a cuidar el carro y bueno, tú le dices, cuídamelo. Y le ves con una carterita y después tú le vas a dar dinero a esa persona. Ah, al que te pide, dale. Yo le doy, ya depende de él. No, depende de él, pero tú colaboraste con él. ¿Se ve? Si ese señor, otra que se compró, él se la compró y parte del dinero tú se lo diste. Parte del dinero tú se lo diste, aunque tú no sabes, como tú no sabes, llega y va cruzando la calle, pero como va lo atropellaron. Bueno, ese atropello, eso que le pasó a ese señor, tú también eres culpable de lo que le pasó. Si el drogadito fue y compró y se drogó y vino y mató a otro, tú eres culpable de eso que sucedió allí. Porque el juicio es por la verdad. ¿Se ve? Porque no basta simplemente con conocer la palabra. Por eso al conocimiento que le aplicamos, valentía. ¿Verdad? Valentía. ¿Por qué valentía al conocimiento? ¿Por qué valentía? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué usted le debe aplicar al conocimiento valentía? ¿Qué es valentía? ¿Qué es valentía? La valentía no solamente la podemos ver cuando alguien debe ser defendido y no hay nada y yo me meto y lo defiendo. Tuve valor. La valentía también se ve cuando, oye, hice algo malo y tuve valentía y lo reconocí. ¿Se ve? O sea, porque la valentía ¿qué es valentía? Es esa actitud que hay en nosotros, que nos predispone hacia algo. O sea, el conocimiento, valentía. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de Dios. ¿Se ve? Y es ese valor de predisponernos hacia eso. ¿Se ve? O sea, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando usted va a hacer algo, usted va a tomar una decisión, van a haber muchas variantes que tú, al ver a los demás, bueno, pero todo el mundo piensa que no es mal que yo tome esa decisión. Entonces, eso que tú vas a hacer puede ser muy cobarde delante de Dios. Porque Dios te está dando juicio. ¿Se ve? Tú te congregas y Dios te está dando juicio. Dios te está dando a ti sabiduría para que tú sepas lo que es justo. Sí, y aunque todos lo valen, si tú tienes valentía, tú vas a decir, oye, yo sé que todos, pero escúchame un momentico porque no, de verdad no. Y expones la verdad. Para eso hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque si tú lo hubieses hecho de la otra manera, aún los hermanos te hubieran avalado eso como bueno. Ojo, cuidado con eso. Porque por eso ellos les quebraban los huesos, porque estaban enseñando a una generación a jugar mal. Lo estaban matando.
estaban enseñando a una generación a realmente a no hacer lo que Dios manda hacer. Entonces se iban a morir. Y es tremendo porque hoy es un tiempo tan terrible donde los juicios que se emiten con respecto a la palabra son tan distorsionados. Y la gente no solamente se está perdiendo, sino los que siguen escuchando se van a perder y lo que ellos enseñan se van a perder y se van a perder. ¿Por qué? Bueno, Pedro habla de estas cosas, de estos falsos maestros en 2 de Pedro 2, y él dice que por causa de ello el camino de la verdad se va a hablar mal del camino de la verdad. Y es tremendo, va a ser blasfemado. Y es tremendo. ¿Por qué es esto? El realmente que no haya personas que realmente tengan valor para decir, coño hermano, pero eso no es así. ¿Se ve? Eso no es así. O sea, es tan distorsionado el juicio, no solamente en ese sentido, también en el sentido donde hay personas que porque otros no aprueban las cosas, al que está hablando lo recto le tapan la boca. Y claro, no es que le tapan la boca con lo que es mentira, no, sino que en el sentido de que lo omiten, pues, ¿no? Y tratan de negar ese juicio. Porque realmente no tienen una manera correcta de juzgar. ¿Pero por qué? Porque realmente no les conviene. No les conviene. Están más por lo que ven que por lo que realmente en realidad Dios quiere. Y Pablo dice esto a los mismos Corintios, le dice Pablo en el capítulo 5 de Corintios, dice Pablo, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y es una locura, ¿cómo podemos esperar? No, nosotros por gracia, sí. Pero la gracia, si no lo has entendido, es esa influencia de Dios que deja un reflejo en la vida. Esa es la gracia. Es así. Sí. Es una cuestión que hay que entender, porque Jesús se molestó porque el celo de la casa del Señor lo consumía. Y volcó las mesas. Pero después que volcó las mesas, Jesús no andaba, mire, anda, no, déjalo que está bravo ahí. No. Porque no es la razón de ser de un creyente. La misma palabra, si anda por la verdad Jesús, al sea la gloria, si él anda por la verdad, el enojo no reposa en su vida. ¿Se ve? Y es tan tremendo cuando a nosotros nos concierne lo que es justo, que nuestras relaciones cada día se van a ir perfeccionando. Es así. Sí. Usted ve un Elías, bueno, un Elías siempre estaba reprendiendo. Pero no era porque Elías, no, le gusta reprender a todo el mundo. No, era por lo que había en el tiempo. ¿Se ve? Había idolatría. La mayoría de los israelitas habían agarrado para adorar a esos dioses paganos, que uno de los más visibles era Baal. Entonces, todos los profetas del Señor los habían matado. No todos los profetas que iban al templo, no. Muchos se habían convertido a Baal. Sino los profetas que realmente eran del Señor los iban matando. Porque se paraban a decir lo que el Señor decía. Y obviamente no querían escucharlo.
Así como la mujer de Herodes no quería escuchar a Juan, porque la denunciaba y le decía las cosas. Entonces, es la misma cuestión. Entonces, Elías era así, era por el juicio que había. Un profeta hoy día reprende todo el tiempo, un siervo de Dios, un pastor, todo el tiempo. ¿Pero por qué? Por el tiempo en que estamos. Y a medida que los tiempos avancen, más y más y más lo va a hacer. Porque si no, no está lleno del juicio del Señor. No está lleno de ese poder que Dios da. Porque entonces, ¿para qué Dios nos da la palabra? ¿Para qué Dios te habla? ¿Para que tú te calles? No es más bien, yo le dije esto a mi mamá y no le gustó. Bueno, si no le gustó, el problema no es que le guste o no le guste. ¿Se ve? Porque tú dices, no le gustó. Tienes un problema tú. Y no es que a ella le guste o no le haya gustado tu problema. Tu problema es que a ti te hizo sentir mal que a ella no le gustó. ¿Se ve? Porque si tú estás por la verdad, tú estás haciendo lo que es justo. Y qué bendición cuando hacemos lo que es justo, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y le estamos agradando en este cuerpo al Señor. Le estamos agradando porque estamos buscando lo que es justo. Es así. ¿Qué debe ser nuestra lamentación? Como decía Jeremías, el pecado, lo que está mal. Por eso debemos de lamentarnos por eso. ¿Qué debe ser nuestro hablar, nuestro gozo, nuestro andar? Lo que es justo. Obviamente estamos en un tiempo que es un tiempo peligroso. Sí, Pablo lo dijo a Timoteo. Peligroso. Porque el carácter de los hombres en estos días es tremendo, dice Pablo. Tremendo. Eso para nosotros es peligroso. ¿Por qué? Porque es peligroso para nosotros. Porque nosotros nos concierne lo que es justo. Y vamos a hablar lo que es justo. Y siempre cuando uno habla, ni le pregunte, porque se va a decir, ay, la gente, vamos a voltear todo para allá. No nos interesa lo que es justo. Por eso usted no lo va a hacer. Por eso ya a usted no le concierne lo que es justo. Es tremendo. Porque aquí Miqueas está diciendo que toman cohecho. Qué cosa tan tremenda. ¿Sabes qué es cohecho? Hacer acepción de personas. Dios no toma cohecho. Dios no hace acepción de un lado para otro. ¿Se ve? Dios no toma cohecho. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos. Cuando realmente juzgamos y nos juzgamos. Aquí sí juzgaste, allá no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, pero yo no lo hice por eso. Porque esa es la respuesta de muchos. Hay gente, y más algunos, ¿no? Que apenas tú le dices algo y yo no lo hice por eso. Yo no pensé, el Señor sabe. Y yo digo, qué tremendo. Porque el Señor sabe. Y esas palabras pesan. A veces no tenemos cuidado con eso. Yo a veces pienso en algunas personas que uno dice, qué terrible. Algunas personas que toman esto como, claro, como no viene la sentencia, se habitúan a hacer esas cosas que son muy malas, porque están atesorando ahí ira para el Señor. Y dicen, no, sí, es así, delante del Señor, sí. Y no temen delante del Señor. No se dan cuenta de lo que están haciendo. O sea, yo para quedar bien con Alejandro, le miento al Señor. Qué tremendo. La Biblia nos habla de un caso así en Hechos 5 y el Espíritu Santo los mató a los dos. Tremendo. ¿Por qué? Porque le mintieron a Dios. Qué tremendo.
Entonces algunos, como el Espíritu Santo no los mata, dice, ay, entonces igual, como la sentencia no viene del momento, como les vino a ellos, o sea, fue una sentencia de momento, se habitúan a hacer lo malo. Cuidado con eso. A nosotros nos concierne lo que es justo y hemos de ser temerosos. Es así. Si vamos a decir algo, que sea verdad. Y si de repente no es así, la persona no estaba diciendo una mentira y te agarraron. Oye, mi amigo, no debe ser un cristiano decir mentira. Pero te estoy diciendo que se haya dado el caso y llegaste hasta allá. ¿Qué deberías hacer? No, el Señor sabe. Cuidado con eso. ¿Cómo que el Señor sabe? Claro que Él sabe. Y no te va a tener por inocente. Porque dice la Escritura que Él no tendrá por inocente al culpable. Y nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y nada nos hace más culpable a nosotros que eso. Y recordamos otra vez lo que dijo Elí, ¿cierto? Si tú pecas contra el hombre, orarás a Dios y Dios perdonará. Pero si pecas contra Él, ¿quién? Dime, ¿quién va a pedir por ti? ¿Jesús? Jesús es Él. Todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfema, el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado jamás. Eso lo dijo Jesús, no yo. Hay que entender esto. Hay que entenderlo. Es así. Porque el que tiene que entender estas cosas somos nosotros. Y Dios entiende cuando nosotros hacemos algo por ignorancia. Dios es bueno. Por eso yo, algunos que tienen hoy día y piensan que el nombre de Dios es Jehová, yo no me pongo con esas personas pico y pala. Yo veo, de acuerdo al conocimiento, algunos los corrijo porque ya sé que están pecando voluntariamente. Y algunos que no saben trato de enseñarlo, pero cuando alguien que está empezando lo dejo tranquilito para no se le tropiezo, porque hay muchas Biblias que dicen Jehová y le voy a crear una confusión a la persona. ¿Se ve? Pero eso no quiere decir que, o sea, el juicio que yo estoy haciendo esté mal, porque no es el nombre de Dios. ¿Quiere decir eso? No. Porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo buscando el bienestar de alguien. ¿Se ve? Porque esta palabra se da a nosotros, pero se da en el sentido para lo cual se usó. Por eso algunos dicen de manera correcta, hay que mirar el contexto. Pero hay otros que dicen de manera correcta, mira el contexto de lo que ahí se estaba haciendo. Porque no entienden que no es lo que ahí se estaba haciendo, es para lo que ahí se estaba haciendo. Y es tremendo porque tú estás por la verdad. O sea, porque algunos hasta el día de hoy no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es tremendo porque eso lo dice Pablo, que no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también resisten a la verdad. Amén. Es tremendo porque hay gente así. Pero a nosotros no nos concierne saber lo que es justo. Es a nosotros. Porque Dios nos da su palabra siempre para que entendamos. Y lo más precioso que Dios nos ha dado a nosotros es el Espíritu Santo. Que siempre, aparte de la palabra, está Él allí. Para inclinarnos. Cuando leemos, el Espíritu Santo nos inclina a entender las cosas. Es así. Cuando quiere que nos afinquemos en algo, nos pone el sentido y nos pone algo que tropiece para que de repente busquemos. Es tan tremendo Dios en nuestra vida. Es así. Pero con aquel que está buscando la verdad. No con aquel que tiene como excusa la verdad. No como aquel que viene para que digan que está en la verdad. No, con aquel que está buscando la verdad. Porque Dios sabe. Cuando pasa algo y usted se hace loco, Dios sabe.
Dios sabe cuando usted hace algo cuando más le conviene. Dios lo sabe. ¿Y crees que la respuesta de Dios va a ser distinta? No, porque Él no toma cohecho. Va a ser la misma allá a hoy, igual. Y va a buscar que actuemos con coherencia, de acuerdo a lo que Él dice. No va a entender aquel que nos da los pensamientos. No va a entender que pensamos algo y no lo hicimos. Que dijimos, pero no queremos hacer. No lo va a entender Él. No va a Él pesar eso para saber que nosotros en realidad no queremos inclinarnos a lo que Él está diciendo. Es tremendo. Porque a veces es muy fácil para uno desviarse pensando que, bueno, Dios no pasa nada. ¿Por qué? Porque nada pasó en el lapso que se practicó eso. A Dios lo pasó. ¿Será así? ¿Será así? No. Porque dice Pablo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es así, para que cada uno reciba. ¿Cómo? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se ve? ¿Sí? El que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal, su boca no habla engaño, haga el bien. O sea, todo eso te va a dar días buenos. Sí, porque es el tribunal de Cristo, mientras estás en el cuerpo. ¿Se ve? Y esto es importante, porque a veces no lo vemos. ¿Sí? A veces tomamos decisiones tan incorrectas por no ir por la verdad. Porque a veces alguien no va por la verdad, ni siquiera hay que hacerle algo, simplemente algo no le gustó y la persona no va por la verdad. Y no se da cuenta que eso le va a traer problemas. Le va a traer problemas. Porque Dios es justo y a veces decimos Dios es justo, pero lo decimos en un sentido tan simple. Dios gobierna, Dios reina. Él gobierna, Él reina. Él hace llover sobre justos e injustos. Es así, un pájaro no llega al piso si el padre no lo quiere. Tan sencillo como eso. ¿Sí? A veces somos tan simplistas para decir, no, sí, Dios es justo. Sí, Dios es justo. Y por eso mismo tenemos que aprender a practicar la justicia. ¿Se ve? Porque a veces hay cosas, está bien. A veces hay cosas que nos molestan y bueno, y dijimos esto de acuerdo a eso. Oh, gloria a Dios, está bien. Pero eso no nos lleva a nosotros a todas las decisiones tomarlas en ese sentido. No, Pablo un momento vio que unos eran fariseos y los otros eran saduceos. Entonces dijo, estos no creen que hay resurrección y esto sí. Tuvo sagacidad Pablo, ¿verdad? Tuvo astucia y creó una división para liberarse. ¿Se ve? Porque como los dos estaban en contra de él, dijo, bueno, total, tengo que ganarme a uno. Y me ganó a uno y bueno, después estos me van a defender. No, sí, este hombre no ha hecho nada. Pero era lo que me estaban acusando. Pero si Pablo hubiese agarrado esa manera de obrar como práctica, le iba a traer problemas. ¿Se ve? Y son cuestiones. Porque hay veces que de repente para algunas decisiones, bueno, sí, porque hay personas que no entienden algo y uno de repente uno es sagaz y uno actuó de una manera y sagazmente le hiciste algo para contrarrestar ese algo. Pero eso no es una práctica tuya. ¿Se ve? Ojo, lo que le hicimos no fue algo malo. O sea, estamos hablando de situaciones donde de repente, bueno, con astucia obramos, ¿cierto? Para poder uno
solucionar una situación como lo hizo Pablo. Nosotros podemos hacerlo. Porque en todas partes habían cosas malas en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Al mismo Mateo lo llamó y estaba cobrando impuestos. Y Mateo lo dejó todo y lo siguió. ¿Por qué lo dejaría todo? Porque obviamente para seguir a Jesús no podía llevarse eso. Porque aún eso que estaba haciendo estaba mal. Y es tremendo. Es así. Nosotros tenemos que aprender lo que es justo. Que las cosas en realidad sean como Dios nos inclina con su palabra a que sean. Porque Jesús hasta una ocasión lo dije. Los hijos de este mundo son más astutos. Son más sagaces que los hijos de luz. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Eso lo dijo hablando del hombre que empezó cuando se le quitaba la mayordomía. Mira cómo él obró. Tremendo. Porque tuvo astucia, sagacidad para hacer algo. O sea, aquellos que le quitaban, él más bien le ofreció. ¿Cuánto debe? Toma, escribe tanto. Toma, escribe tanto. Porque obviamente se los ultrajaba en ese negocio que había allí, pues. Entonces él actuó con sagacidad, pero para librarse de que él, cuando le quitaran eso, alguno lo recibiera, pues. Alguno le dijera, no, mira, vente a trabajar conmigo, pues tú, oye, me dijiste escribir tanto. ¿Sí? Habla de esa sagacidad, no para hacer algo malo, sino para que hacer que algo que debe ser así, no está siendo así. ¿Se ve? Y muchas veces Pablo lo hace para él librarse de algo malo, sí. Y estuvo bien lo que hizo Pablo. Y véalo, él no hizo algo malo. Porque él no le estaba quitando nada a nadie. Él no estaba defraudando al prójimo, no le estaba haciendo daño a nadie. Simplemente quería librarse y lo hizo con astucia. Dijo la verdad, hizo las cosas bien. ¿O no? Sí. A veces nosotros, cuando no queremos hacer algo, nos aprovechamos de cosas. Hay algunos que le preguntan al pastor para que el pastor sea el culpable después. ¿Se ve? ¿Y por qué Pastor, usted dijo la otra vez esto, que se podía hacer así? ¿Cuánta gente no hay así? Qué tremendo, ¿verdad? Y es así. ¿Por qué? Porque es más conveniente, ¿verdad? Pero a nosotros nos concierne saber lo que es justo. A todos nosotros. A cada uno de nosotros. Porque Dios nos da la palabra. Y Dios puede darte una palabra por medio de mí y a ti te da más discernimiento para que tú entiendas eso. Así es Dios. Qué tremendo. A nosotros nos concierne saber lo que está bien o lo que no. Es así. Lo que pasa es que hoy día es tan tremendo la cultura que hay. Estoy hablando de la cultura cristiana. Que las personas hasta vienen a las iglesias a juzgar lo que el pastor habla. Cuando deberían venir a escuchar la palabra y juzgar si estas cosas son así. Hermano, ¿eso es lo mismo? No es lo mismo. Porque el juicio lo emite usted. Y ver si estas cosas son así, las prueba en la palabra. Y cuando nosotros juzgamos, nosotros estamos juzgando por esto, por lo otro. Y no estamos juzgando rectamente. Pero cuando usted juzga por lo que la palabra dice, usted piensa esto, la palabra dice eso. ¿Se ve? Entonces ahí va a haber poder en nosotros si nos inclinamos hacia acá. Porque vamos a ser justos como Dios es justo. Y si Dios nos está juzgando, ¿qué lo hace? Hay gente que piensa que Dios no lo juzga a ellos, porque Jesús tomó el juicio todo para él. Sí, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Dios nos juzga a nosotros y es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios sí nos juzga. Y si no nos juzgara, nos perderíamos. Es así.
Dios nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Por eso Dios nos juzga, para no condenarnos, para librarnos. Qué bendición que nosotros entendamos. Porque Dios muchas veces nos envía su palabra. ¿Para qué? No, esto me están condenando. No vale. Es entendible que les pase eso a algunos. Sí es entendible porque se ponen tan tercos con lo que Dios les está diciendo que Dios los deja pensar de esa manera. Pues los entrega a una mente reprobada para que hagan lo que no les conviene. Por cuanto no recibieron. ¿Se ve? No recibieron. No tuvieron en cuenta a Dios. ¿Se ve? Entonces le pasa eso. Entonces cuando van, no. Esto, y no entienden ni siquiera lo que están haciendo. ¿Qué te dice la palabra? Someteos a vuestros pastores. Ahí hablan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan que hagan, hacerlo. No era todo lo que ella le diera la gana de decir. ¿Se entiende? Si ellos abren allí y leen la palabra, ustedes hacerlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es, se entiende. Se entiende. Yo entendí esto llegando a la iglesia. No era pastor, no era maestro. No, llegando a la iglesia, arrepintiéndome, entendí yo estas cosas. Porque es entendible. ¿Cómo es posible que a veces no podamos entender esto? Entonces llegue la palabra y es lo que Dios dice. Y si nos ponemos a escuchar, nos vamos a dar cuenta que no solamente lo que Dios dice, sino lo que está diciendo en el momento. Y esto es más extraordinario, porque nos va a llevar a ver lo que está bueno y lo que está malo. Porque ¿de dónde sale para una persona que no se les puede decir a ellos eso, sino a los de afuera? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale que no, pero no es la manera? ¿De dónde sale eso para un creyente? Eso lo puede decir el mundo. Ellos tienen su forma y sus maneras. No nosotros. No nosotros. Nosotros nos concierne saber lo que es justo. Solamente eso. Si eso es justo, nosotros lo recibimos. Si eso es de la palabra, lo recibimos. Si es de Dios, lo recibimos. Y si lo está diciendo en un sentido que no es, sí lo dice, pero no así. ¿Se ve? Porque de esto se trata. Dios dijo, con 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Si usted va a hablar la palabra, usted tiene que saber exponer lo que la palabra dice. Porque créalo, que no hay un solo testigo en la palabra. Y si usted dice que Mateo dijo esto, puede ser que lo que Isaías dijo, de acuerdo como usted lo está diciendo, le va a decir a usted que no es así. Y si lo que Mateo le dice y lo que Isaías le dice, ahí entre usted, como le pasó a Lutero, que Santiago era pura paja, decía él de esa epístola, porque no entendía. ¿Se ve? Entonces usted va a emitir algo que ni siquiera sabe y no va a entender. Pero cuando usted Mateo con Isaías y si saca Jeremías y todo les congenia, crea lo que esa es la verdad. Entonces la verdad es importante. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que siempre va a salir porque hay personas que la avalan. En este caso, en la palabra, los testigos. ¿Cierto? Yo he leído toda la Biblia. Sí, la he leído toda. Y no me puede decir usted lo que es verdad. Pregunto. Y son cuestiones. ¿Cómo hay gente que entiende un proverbio y dicen que es muy bonito, pero han leído toda la Biblia? Y no pueden entender por qué la Biblia dice que el creyente tiene la mente de Cristo. No pueden entender por qué Jesús le dijo, cuando vayan, no piensen siquiera lo que han de decir o hablar. Y hay pastores que hoy en día
quieren predicar lo que ellos piensan o estudiaron para predicar. Créalo, así como en el tiempo aquel, Dios levantaba en cada tiempo un profeta para que fuese a desenmascarar a los falsos. En el tiempo del Señor vino Él directamente a desenmascarar en el tiempo y a sacar esta salvación para que se viese. Enseñó a discípulos y los dejó para que fuesen a toda la humanidad. ¿A qué? A contar la verdad, a enseñar todo lo que Él les enseñó. Tremendo. Hoy también en este tiempo, Dios va a levantar gente que no tengan miedo, que no sean cobardes, que al conocimiento le apliquen valentía y que hablen la verdad. No solamente que la hablen, porque el que haga estas cosas y así la enseñe, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pero el que no las haga y así las enseñe, muy pequeño será llamado. O sea, ser grande va más allá que actos físicos. Es así. Para Dios ser grande es alguien que está sometido a Él totalmente. ¿Se ve? Alguien que se inclina totalmente a lo que Él dice. Para Dios ese es grande. Qué tremendo. Alguno dirá, bueno, pero el más grande es Dios. Sí, más grande que Dios nadie puede ser. Y si está en el corazón de alguien, uy, está perdidísimo. Quiere ser más grande que Dios, ¿cierto? Adán quiso ser como Dios y pecó. Y mira cómo estamos hoy. El diablo quiso ser más grande que Dios. Y míralo cómo está y está condenado a la eternidad. Qué tremendo ya. Ya ha sido juzgado, dijo Jesús. Qué tremendo. Qué importante saber lo que es la verdad, ¿cierto? Si no lo sabemos, eso nos va a traer problemas. Es así. Como hay personas que vienen a la iglesia y vienen y escuchan y en un momento se van de lo que Dios está diciendo. ¿Por qué hay gente así en la iglesia? Cuando la Escritura nos dice que nos deberíamos acercar sin proferir acá en nuestro corazón, ¿cierto? Más para escuchar que para ofrecer algo. Es así. Es tan terrible esto de nosotros no saber lo que nos concierne a nosotros, que Santiago dice que hay algunos que son ricos en su humillación. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que todavía no entiende que Jesús dijo, yo soy humilde, yo soy manso. O sea, es algo importante para nosotros entender esto, porque a nosotros nos concierne esto. Nos concierne a nosotros para poder venir a la iglesia y tener la actitud correcta. Y para cuando salgamos, no ser religiosos. Porque ser religioso es perder. Porque no hay hombre que no peque. Y cuando usted es religioso, usted va a hacer una ceremonia que es como el mundo. Hace una fiesta y terminan en la madrugada peleando. Y parten botellas, se caen apuñaladas. Pero no era una celebración. No era una fiesta, un agasajo para divertirse. Terminan matándose. Igualmente religioso. No haga ninguna ceremonia. Al contrario. Haga las cosas como siempre hace. Pero aplicándole justicia. Porque allí es donde se va a ver que realmente lo que lo mueve a usted a obrar es lo que Dios dice. ¿Se ve? Y cuando alguien le diga a usted, mira, pero ¿por qué tú haces esto si Dios? No, pero es que yo no estoy haciendo nada en contra de Dios porque lo que dice la palabra es esto. ¿Se ve? Y no, pero es que aquel, bueno, si a ti te parece bien eso, pero yo no lo hago como aquel. Yo lo hago como este. ¿Se ve? Es así. Tú lo haces como aquel fulanito. Yo lo hago como aquel Jesús que vino. Como Él lo hago yo. Y hay una diferencia. Porque lo que me mueve a mí es la verdad. El recto juicio de Dios. Lo que Dios dice.
Es así, no somos perfectos. A veces cuando el justo cae es porque una de las cosas que hizo no fue justa. ¿Se ve? Entonces el justo dejó de ser justo. No. El Señor está diciendo que Él cae y se vuelve a levantar. Por eso es justo, dice Dios. No porque aplica toda la justicia. No. Él se cayó, pero se vuelve a levantar porque Él es justo. ¡Qué bendición! Porque sabe lo que debe hacer. Así debemos de ser nosotros en todo lo que hacemos. Porque usted no distingue al Espíritu Santo porque usted cuando entra en la iglesia empieza a temblar y empieza a hablar en lenguas. No, eso no es lo que distingue al Espíritu Santo. Porque hay gente que llega y tienen años sin ir a la iglesia y de repente van y el Señor en ese día hay una manifestación del Espíritu y el Señor toca también a esa persona. Y a veces la persona se va y más nunca va para la iglesia. Eso no es lo que distingue a la persona, que la persona tiene el Espíritu. No es eso. Lo que distingue a alguien que tiene el Espíritu es que cuando se equivocó, cuando tomó la mala decisión, cuando estaba haciendo algo malo, el Espíritu lo convence y lo lleva otra vez a lo bueno. Eso es lo que lo distingue. Porque Jesús dijo que Él nos convencería a nosotros del pecado. El Espíritu Santo, Él nos convence a nosotros. ¿De qué nos convence? De no hacer ese pecado. De eso Él nos convence. Qué bueno es convencer a alguien, ¿cierto? Porque convencer a alguien es cuando iba a hacer algo y usted no vale, no. Y entonces hizo lo que, lo convencí. Sí, lo convencí, gloria a Dios, lo convenciste, ¿verdad? Es como cuando usted va y le predica a alguien y uy, se convirtió al Señor, uy, lo convenciste. Qué bendición, ¿cierto? Eso es convencer a alguien. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, la palabra nos dice algo y después empezamos a escuchar, uy, gloria a Dios, el Espíritu Santo te convenció. Por eso es que el diablo lo que tiene es que convencerte a ti, aunque sea palabra de Dios, él te convence que no fue el Espíritu que lo dijo. Yo no sé cómo el diablo puede convertir a alguien que Dios no dijo algo que dice. ¿Se ve? Porque Jesús le dijo, todo lo que ellos le digan, ustedes hacerlo. Nuestro convencimiento está en lo que Dios dice. ¿Se ve? En lo que Dios dice, nuestro convencimiento. Porque Pablo dijo que lo predican por envidia, por esto, por lo otro. Yo me alegro de que Cristo sea anunciado. ¿Por qué? Porque el poder está en Cristo Jesús. No en los que lo están anunciando, en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿no? Entender esto. O sea, tenemos que ser sabios, sagaces, para saber que Dios obra por su verdad. ¿Te equivocaste? Gloria a Dios. No hagas una ceremonia ahora para justificarte. No. Haz la verdad. Convéncete de la verdad. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Estaban los fariseos. Ellos hacían ceremonia. Eso no le gustaba a Dios. Si tú buscas históricamente quiénes eran los fariseos, te vas a dar cuenta que eran personas que sabían mucho la palabra. Y de repente te hubieses puesto a hablar con ellos, hubiese dicho, uy, esta persona está llena de Dios, así como le han dicho a uno a veces. Pero los fariseos tenían algo que a Jesús le molestaba. Y era que ellos hacían una ceremonia de eso, pero no aplicaban eso. ¿Se ve? Y este es el problema. Entonces algunos cuando escuchan fariseos piensan que eran personas que conocían la palabra. Cuando necesitaban que alguien diera un sermón y llamaban a un fariseo. Es tremendo esto. Y eso te lo digo conociendo los históricos de la cultura del pueblo de Dios. Y es tremendo. ¿Sí? El problema de ellos era su ceremonia. Nosotros no podemos ser ceremoniales, no. Tenemos que ser gente racional. Por eso a Dios nosotros le presentamos un culto racional.
lógico. ¿Se ve? Racional. Porque somos gente que somos racionales. ¿Sí? A veces nos cuesta ver eso. No podemos ser así. Porque ¿de qué vale tú hacer una ceremonia? No, hermano, sí, Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Sí, sí. Y hay gente que es así, tú los escuchas, a veces parecieran que tuvieran a Dios al lado. Pero resulta que sus vidas y todo lo que hacen y lo que practican, nunca quieren en realidad buscar el camino del Señor. ¿Se ve? ¿Sí? Hay gente que literalmente entiende como malo bueno, que él decía que ayunaba, que oraba, que diezmaba. Entonces el otro decía que no quería. Entonces orar, ayunar y diezmar no es tan importante. No, sí es muy importante. Lo que pasa es que cada cosa tiene su tiempo, ¿cierto? Cada cosa se da en su momento. Es así. El ayunar, ayunamos. ¿Cuándo? Cuando hay una situación que realmente amerite ayunar. Para eso ayunamos. Cuando oramos, bueno, orar es hablar con Dios. Usted verá cuando quiera hablar con Dios. ¿Se ve? Usted verá cuando quiera hablar con Dios. Hay algunos que piensan que orar es ir y meterse a un cuarto. No. Y hay personas que no entienden que eso es una ceremonia. Porque en realidad no tienen una comunión con Dios. Porque orar no se entiende en el simple hecho de que, ¿qué es la oración? Ajá, ¿y qué te dice la Biblia que es la oración? No, hay que aplicar algo acá. Hay que entender algo. Orar es hablar con Dios. Bueno, vamos a hacer un poquito más práctico. Si yo, Alejandro, sabe de computadora y Alejandro me está diciendo que arregle la computadora así, que le haga esto y lo otro, y yo no le paro. Y Alejandro me está diciendo, no, hay que comprarle esto y esto, y yo no le paro. Después yo voy a ir un momentico y voy a hablar con Alejandro para ver qué le voy a hacer a la computadora. ¿No es estúpido lo que estoy haciendo? Bueno, algunos son así con Dios. Vienen, escuchan la palabra, no la escuchan. ¿Se ve? No la escuchan. El Señor está hablando, cualquiera nos habla, no le paramos. Y después vamos y nos metemos un rato. No es estúpido hacer eso. Pienso yo, no es estúpido. Si Dios te está hablando y no le estás haciendo caso y después vas. Lo que pasa es que a veces no le buscamos la práctica. Entonces, orar es hablar con Dios. Es esa comunión con Él. Hay personas que no oran tanto tiempo cerrado la puerta, pero siempre están hablando con Dios. Siempre. En todo. En todo lo que hacen, hablan con el Señor. Es así. Qué tremendo es esto. Y qué bueno es. Es así. Hay gente que orar, tienen nada más como el momento de orar. Que es lo que tradicionalmente en las iglesias enseñan, que orar es ir y encerrarse. Y cerrar una puerta. Algunos no tienen puerta y tienen meses que no oran y están esperando comprar la puerta para poder empezar a orar. Porque tiene que haber una puerta para poderla cerrar. Y no entienden que eso se basa más en nosotros, todo lo exterior, cancelarlo y quedar encerrados totalmente con el Señor. ¿Se ve? Y eso se ve cuando a veces tú ves que yo digo que alguien puede estar orando en la calle, tiene la situación. Te lo explico bíblicamente para que lo entiendas mejor. Estaba Nehemías y estaba preocupado porque tenía que decirle eso al rey. Y Nehemías oró a Dios.
Nehemías agarró y puso la bandeja con las copas, salió corriendo para el baño. El rey ahí esperando el vino, y Nehemías corrió, se arrodilló rápido, cerró la puerta, porque él sabía que eso iba a decir cerrar la puerta, y cerró la puerta, y oró un rato, y después vino y el rey, ¿qué pasó? Vale, tengo sed. Y le dijo Nehemías todo. No fue eso. Nehemías canceló todo. ¿Se ve? Y preguntó al Señor, Señor, dame sabiduría, toca su corazón, sabes que es por tu casa. Ahí va Nehemías, atendiendo a su rey. Pero la Escritura dice que él oró a Dios. Y esto es importante, porque esa es la oración verdadera. Cuando hablamos con Él. Porque si vemos lo que dice Mateo, cerrá la puerta, ora a tu Padre. Habla a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. El secreto no es lo que te da un cuarto, cerrar la puerta. Porque hay lugares donde uno ora y hay espías. Y uno está orando y están escuchando lo que uno está diciendo. Qué tremendo. Escuchando lo que uno está diciendo. Entonces, qué malo también son esos lugares, ¿verdad? Entonces, esa puerta que se refirió Jesús tiene que ser una puerta que no se escucha nada, para que sea cerrada la puerta. No. Que realmente tú tienes que orarle a Él, hablar con Él. Entonces, esto es importante, porque a nosotros nos concierne saber estas cosas. Nosotros tenemos que entender estas cosas. Porque Dios le agrada que nosotros entremos con un corazón sincero. Sí. Un corazón sincero. Y esto es lo más importante. Porque cuando aprendemos a orar, ese es el toque. Y si estamos siendo religiosos nosotros mismos, nos vamos a avergonzar delante del Señor. Uy, eso es feo. A mí me ha pasado. ¿Por qué lo digo? Por corazón sincero. Y le digo, Señor, perdóname. Él no me está diciendo nada. Él no me está diciendo hipócrita, religioso. Estás repitiendo ahí, no estás pensando ni siquiera que estoy acá. No me está diciendo eso. Pero rápidamente es porque es sincero el corazón que va a hablar con Él. Es así. Entonces, esto es importante. Sí, nos concierne a nosotros saberlo. Porque Él es el Señor. Cuando Él a mí me da algo, cuando me promete algo, yo entiendo que nada me merezco. Yo no volteo a mirar que algo hice bueno. No. Porque Él le dijo a Israel, Israel, yo he hecho estos pueblos delante de ti. No por la justicia que tú hiciste. Y esto hay que entenderlo. Porque Él nos da las cosas a nosotros porque Él es bueno. No porque nosotros nos merecemos algo. O sea, en todo esto hay una diferencia. Yo siempre lo he dicho, siempre hay algo que Dios ve, porque Dios es justo. Y hay cosas que Él ve en los creyentes que a Él le agradan, créelo. Y lo que a Él más le agrada en el creyente es su fe. Su fe. Pero a veces a nosotros nos cuesta entender esto. ¿Por qué nos cuesta entender algo que realmente a la luz de la Escritura es entendible? Porque no sabemos que a nosotros nos concierne saber que eso es así. Y no lo sabemos porque no nos estamos preocupando por saberlo. Cuando venimos acá y hoy te está hablando el Señor, y créelo, y si Él lo permite volverás a venir y Él te volverá a hablar. Pero ¿de qué te sirve tener en poco esas palabras y no darle el valor que tienen? ¿De qué te sirve cuando venga el momento de obrar así, no acordarte de que Él ya te dio la salida para esa prueba? Ya te la dio, porque ya te habló y te dio la salida a esa prueba.
Pero tú no hay. Y vas al pastor, pastor, ¿qué hago? Y con los dedos hacia atrás, para que el pastor diga lo que yo quiero hacer. Y si me equivoco, no es culpa mía, porque yo le pregunté al pastor y él fue el que me dijo, ¿cierto? ¿Es así o no? ¿Ah? ¿Es o no es así? ¿Ah? ¿Es o no es así? Y a ti te concierne saber lo que es justo o no. Porque cuando tú haces las cosas, las haces de corazón. ¿Se ve? Las haces buscando el bien. Oye, no, sí, dale, porque no tiene nada. Dale. ¿Se ve? Digo, oye, sí, vale, pagarle una empanada. Cóbrale, dale una empanada. ¿Se ve? Es diferente eso. Y Dios lo ve así. Dios lo ve así. Y tú puedes poner la negativa. No, Señor, no. Trabaje. Ay, que es cristiano. A mí no me importa lo que pueda opinar alguien que me esté diciendo esas cosas. Porque yo estoy haciendo las cosas justas. ¿Se ve? No la estoy haciendo por ser injusto. Porque cuando usted es alguien que realmente mira por la verdad, piense en cómo decía Miquea que él estaba. Estaba lleno, estaba listo para denunciar, para hablar en contra de eso. Cuando estamos llenos de la verdad, vemos las cosas y las decimos. Y hablamos y a veces la gente, uy, mira, siempre gritando, siempre diciendo esto. Claro. Así era Jeremías. Claro. Ninguno estaba bien con él porque Jeremías se la daba perfecto. Todo lo que hace Jeremías está bien y lo que hago yo está mal. Todo lo que Jeremías dice es así, así todo lo que tú dices, Jeremías. Bueno. Si Dios te levanta a ti y tú vas a hacer las cosas como a Él le agrada, créelo, siempre vas a tener la razón. Siempre. Cuando tú haces las cosas como Dios quiere, siempre vas a tener la razón. Siempre. Hermano, ¿por qué? Porque hace las cosas como Dios quiere. ¿Se ve? Es ilógico que no fuese así. No, yo hago las cosas como Dios quiere, pero a veces no siempre tengo la razón. Entonces no las haces como Dios quiere. ¿O no? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos. Te pedimos por tu guía, por tu dirección, te pedimos porque abras puertas y bendiga a cada uno de los que estamos acá. Te pedimos que nos ayudes a ir adelante, a continuar, a avanzar, a crecer. Apártanos de los caminos errados y guíanos en tu justicia, Señor. Apártanos de gente incorrecta y guíanos en tu verdad, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.